que libres en Cristo, pero hoy vamos a hablar de una fe que no se rinde. Bienvenidos de nuevo a la casa de Dios. ¿Cuántas mujeres, hoy vamos con las mujeres, cuántas mujeres aquí tienen una fe viva? ¿Cuántas tienen puesta esa armadura de Dios? Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a ver eso, cómo si tenemos puesta esa armadura. Hoy no vengo a hablarles solo vamos a hablar de una mujer que traspasa de otra cultura. No digamos, es una, como dicen, cucarachita de iglesia. No, vamos a hablar de una mujer de otra cultura, de una mujer que a pesar de su idiosincrasia, de sus orígenes, ella no se rindió, que tuvo una fe que no se rinde. Y vámonos a la palabra del Señor sin más preámbulo para que podamos contar y narrar esta hermosa historia, y espero con ayuda del Señor que pueda darme a entender con ustedes. Y nos dice así Mateo 15:21, para gloria del Señor, y lo tenemos en nuestra pantalla. Y vamos a comenzar del final, y para ir narrando luego la historia y ver la grandeza y que usted vea cómo tenemos que ser. Y me dijeron que sí, somos unas mujeres que tenemos puesta esa armadura del Señor. Acompáñeme y leamos juntos Mateo 15:28, y dice así la palabra. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, Papito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus ejemplos, porque nos pones para seguir adelante. Pero queremos clamarte, Señor, que abras oídos espirituales y que nos permita, Señor, poder entender, Señor, cómo la aplico a mi vida. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, y que seas tú hablándonos al corazón. En el nombre de Jesús, amén. Y como dijimos, una fe que no se rinde, una fe que no se queda quieta, una fe que está viva, una fe que solo la da la libertad en Cristo Jesús. ¿Qué requiere una fe que no se rinde? Una fe que no se rinde tiene que ser, como vamos a ver con esta mujer, grande. Una fe de una mujer de una nación sirofenicia. Y así le llama la Biblia a esta mujer. Y era de la región, era griega. Y los griegos presumen de mucho conocimiento, mucha filosofía, de muchas cosas. En aquel entonces ellos siempre y aún en día se creen superiores, de una cultura, digamos, mejor dicho, diferente. Era una mujer como gentil. Algunas veces nosotros no queremos hablarles a otras personas o no queremos orar por ellas porque no compartimos la misma cultura, pero el Señor nos da y nos enseña una fe que no se rinde con esta mujer, y nos vamos a inspirar en esta mujer que tuvo una fe, me voy a adelantar, madura, que tuvo una fe que perseveró, que tuvo una fe que ante el silencio de Dios, ante la ofensa, porque vamos a ver adelante cómo, para cualquiera fue una ofensa lo que se le dijo, ante el reto, ahí yo diría que Jesús la retó a esta mujer, y ante el rechazo de Jesús, ante el rechazo de Dios que le dijo no, ella perseveró. Una fe que no se rindió, una mujer que no se rinde. Pongamos a volar nuestra imaginación y pensemos cómo esta mujer se le fue acercando a Jesús. Imagina esto, que Jesús iba siempre por el camino, así como salimos a evangelizar, vamos por el camino proclamando la palabra de Dios, pero no todos reciben la palabra de Dios. Muchos nos cuestionan, muchos contradicen la fe, muchos son pesados, tienen palabras como golpes de espada. Pero esta mujer, póngase a pensar en ese proceso, en ese caminar, que vamos a ver qué le pasaba a esta mujer. Era una mujer desesperada, que había intentado todo. Esta mujer había intentado todo.
por la situación en la que se encontraba su hija, que la veremos más adelante, había visitado, digamos, curanderos. Había tocado puertas de médicos, había tocado puertas de aquellos, en aquel entonces habían personas que se dedicaban como a la medicina, que hoy en día es de plantas, natural. Había llorado, se había quedado ya sin lágrimas, había rogado a sus dioses griegos, porque los griegos tienen muchos dioses, había hecho de todo. Pero esta mujer, al llegar a casa, buscaba y buscaba ayuda en los demás, en los hombres, en la ciencia de aquel entonces. Pero cuando ella llegaba a casa, veía su triste realidad. ¿Cuál es su triste realidad? Que su hija seguía igual. ¿Cómo seguía su hija? Igual, enferma, dice la palabra, atormentada, oprimida por demonios. Por eso decimos que el ayuno y la oración, que hay demonios que no salen solo con ayuno y oración. Hay personas que están molestando en nuestra vida que solo se alejan con ayuno y oración, y no debemos de darnos por vencidos. Esta mujer ahora escuchó los rumores, destruida por dentro, oprimida y sin hallar ya qué hacer con su hija. Vino y escuchó los rumores que andaba un hombre caminando por ahí, a uno que le llaman Jesús, y llega a algunos lugares y yo he escuchado que se sanan, otros salen corriendo, y muchas historias que en aquel entonces se escuchaban de Jesús. Un tal Jesús, decían, que ha cruzado la frontera hasta acá, porque donde ella estaba viviendo, donde ella andaba. Un tal Jesús, dice, que era un judío, pero es un judío que hace milagros. Y ella se quedó, ¿verdad? Bueno, ya probé de todo, dice, ¿qué más da ir donde Jesús? Dice, pero ella, cada paso que daba, que hacía, lo creía con fe. Tenía una fe que no se rinde. Ya vamos a ver por qué. Por eso es que el pueblo, Jesús era judío y esta mujer era griega. Entonces eran culturas totalmente contrapuestas. No es que, es del Táber, vamos a orar por alguien del Táber. No, el Señor nos manda a orar los unos por los otros. No nos dice por la iglesia tal, por la cultura tal, por el hermano, por la hermana. Nos manda a orar los unos por los otros. ¿Y qué pasó entonces, hermana? Pero a pesar que ella no es de ese pueblo, no es del pueblo judío, ni de su raza, ella es una mujer sirofenicia, dijimos, gentil, de otra cultura. Y Jesús es un hombre judío, y el pueblo de Dios es un pueblo judío. Entonces, en aquel tiempo, eso era como un muro, era una barrera, porque si había discriminación, en aquel entonces se daba mucho más marcado. Pero el dolor de esta mujer que tenía a su hija postrada, dice la palabra de Dios que la poseían demonios. Y esta mujer la llevó a no respetar protocolos. Se acercó a Jesús sin decir, cuando hemos enseñado a nuestros hijos que cuando van a entrar al cuarto, ¿verdad?, tocan, hola, o cuando vas a entrar a una casa tienes que decir con permiso, o tener normas, ¿verdad?, normas de cortesía. Pero esta mujer rompió todo protocolo, no tuvo normas, no tuvo ninguna delicadeza como mujer para acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Rompió protocolo y ella corre a nuestro Señor Jesucristo. Imagínensela corriendo y apartando a todos los ungidos, ¿verdad? A todos los discípulos, aquellos que han estudiado, aquellos que dicen ser, pero dice el Señor que Él escogió ¿qué? Lo más vil para avergonzar lo que no es. El Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros, y cuando lo encuentra, le grita. No se acerca, como les dije, Señor Jesús, mire Señor. No, dice la palabra de Dios que ella se acerca y le grita a Jesús, no con un discurso teológico, no con palabras bonitas, no dice qué tipo, con palabras, voy a hablar las mismas palabras que Jesús he escuchado que les dice a sus discípulos. No, ella se lanza con su dolor, con su corazón desgarrado. No sé si usted alguna vez ha tenido un ser querido enfermo o ha perdido a un ser querido.
qué dolor se siente que los hijos de Dios, los demás, no tenemos palabras para consolar esos corazones. Y se lanza con su dolor porque su necesidad ha vencido su orgullo, ha vencido aquello que soy una mujer griega y tengo el conocimiento, soy preparada. No, cuando nosotros tenemos una verdadera necesidad, nuestro orgullo queda atrás y nosotros ponemos la mirada ¿en quién? En Jesús. Y esta mujer puso su mirada en Jesús. ¿Y qué le dijo? Le dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice la palabra que estas palabras se las gritó. No le importó quién la veía, si las vecinas, las amigas, nadie, no le importó. Ella simplemente le gritó: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús guardó silencio. No le contestó, no le dijo nada, pero ella insiste y le volvió a repetir esa misma palabra. Y los discípulos, ¿qué hicieron cuando vieron que ella le gritaba? No, está ofendiendo al maestro. No, ellos dijeron: échenla de aquí. Quieren echarla de ese lugar. Pero el Señor, si nosotros derramamos nuestro corazón a sus pies, Él está presto a escucharnos. Cuando Dios dice sí, es sí, y eso lo estudiamos hace unos días. Ella insiste, ella no se rinde, ella insiste y le sigue diciendo. Jesús parece que la rechazó porque no le contestó. Jesús no le contestó y le dicen: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Ay, fue una gran ofensa que te digan así, que llegas a un lugar y llegas con hambre, pongámoslo en el plano más contemporáneo o más cerca, ¿verdad? Que llegas y a veces estás en tu casa, digamos en tu casa, y te dicen eso, que es una ofensa. Cualquiera se siente ofendido con esas palabras. Y aquí viene lo maravilloso, aquí viene lo glorioso que se da. Ella tuvo una fe que no se rinde. ¿Por qué? Porque ella no se ofendió, se quedó ahí y siguió clamando al Hijo de David, a nuestro Señor Jesucristo, porque ella, su corazón estaba desgarrado por la necesidad, porque ella decidió poner a los pies de Cristo su necesidad. No se echó atrás, no se puso a llorar como algunas veces nosotros, cuando alguien viene con una mala intención. El pastor me dice: no llores, me dice en la casa, porque hay veces yo me quebranto en la oración o en algo. No llores, me dice. Y con esta mujer aprendí que una fe que no se rinde no debe de llorar. Las mujeres dicen por ahí, y está bien común: ya no lloramos, hoy facturamos, dice la hermana. Gloria a Dios, démosle un aplauso. Las mujeres facturamos. Déjenle un aplauso al Señor, porque en Cristo somos más que vencedores. No le dé pena, somos mujeres que no se rinden. Y ella responde con una fe que viste con armadura, así como las hermanas hoy vistieron con pantalones y se ciñeron el cincho. Porque no es lo exterior, sino que es el corazón el que ve el Señor. Dice que ella, pero lo principal es que nos vistamos ¿con qué? Con la armadura de Dios. Esa mujer, a pesar que no era de esa cultura, esta mujer se mantuvo firme, no se rindió y dice: sí, Señor, le contestó ella cuando él no le quiso responder. Le dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y hubo un profundo silencio. Se puede imaginar a los discípulos, a todos los iluminados que estaban ahí cerca y oyendo que esta mujer, que era de otra cultura, ni siquiera era de la misma religión, digamos, ¿verdad? Ella tenía otras creencias y le dice eso al Señor. ¡Qué atrevida! Entonces Jesús, yo me lo imagino, y dice la palabra: Jesús sonríe y le responde: oh mujer, grande es tu fe. Y ese es el versículo con el que comenzamos. Grande es tu fe, le dijo. Y esa es la fe que este día, de este día, el Señor nos va a mostrar
¿Cómo vamos a tener esa fe grande? Esa fe que no se rinde, que nos vamos a ceñir la armadura y nos vamos a sujetar bien el cinto para enseñarles que una mujer de fe no se rinde, que un hombre de fe no se rinde. Ustedes ya tienen los pantalones, apriétense el cincho y dice, ciñete como varón. Dice la palabra de Dios. Así es que este día, y una de las primeras enseñanzas de lo que el Señor me enseñó de esta mujer es que una fe que no se rinde supera el silencio. Jesús, ¿qué hizo? Se quedó callado cuando ella le clamaba. Jesús, cuando ella le decía, hijo de David, la mujer, Jesús se quedó en silencio. Pero si tú tienes una fe que no se rinde, esta fe supera ¿qué? El silencio de Dios. Porque cuando el cielo calla, cuando Jesús calla, es que está obrando. Lo que pasa es que nosotros oramos, pedimos, clamamos y no nos detenemos para escuchar la voz de Dios. No nos detenemos para escuchar qué es lo que Dios tiene en nuestra vida. No nos detenemos para conocer la voluntad de Dios y cuál es el propósito de lo que estamos pasando. Y voy a hacer una remembranza a lo que les acabo de narrar. Dice la palabra de Dios que luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte. Iba caminando. Caminaba, era aproximadamente en esta narración como 80 kilómetros, no millas. 80 kilómetros a la región de Tiro y Sidón. Una mujer de los gentiles, que esta mujer griega que allí vivía, se le acercó y ¿cómo dijimos que le decía? Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Pues mi hija, estoy leyendo otra versión porque aquí hace la aclaración que está en otra porción, dice, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente, dice. Entonces hoy podemos entender por qué esa mujer estaba desesperada. Yo no sé cuál es tu preocupación, cuál es tu pena este día, pero a esta mujer dice que a su hija estaba poseída por un demonio que la atormentaba como terriblemente, dice la palabra de Dios. Pero Jesús guardó silencio, no le contestó ni una palabra, dice aquí la palabra del Señor. Entonces sus discípulos, ¿qué le pidieron a Jesús? No le dijeron, Jesús, ayúdale a esta mujer, pobrecita, mira, tiene a su hija enferma. No, los discípulos le dijeron y le pidieron que la despidiera. Dile que se vaya, le dijeron. Esos son los discípulos de Jesús y los que lo acompañaban, los que escuchaban la palabra. No nos está molestando con sus súplicas, dice. Nos está molestando ¿con qué? Con sus súplicas. Así como algunas veces nos derramamos, lloramos y le decimos, Señor, y porque la congoja o la necesidad es tan grande que nos quebrantamos. Pero el que anda en la carne dice, no, solo está haciendo un show. Y así hacían ellos. Así hicieron, le dijeron, nos está molestando con sus súplicas, nos está distrayendo del sermón, nos está distrayendo de la oración, dice. Pero una de las verdades es que Jesús no le respondió ni una palabra. Una fe inmadura se resiente con el silencio. Si usted tiene una fe que está inmadura, con solo que lo vean mal, que no le conteste, ¿qué le pasa? Ay, hoy voy resentido de la casa del Señor. Hemos venido a gozarnos, toda la creación, decía esa hermosa alabanza, alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha sido bueno y sigue siendo bueno en nuestra vida. Pero una fe que no se rinde, permanece hasta recibir su milagro. Como nos decía nuestro pastor fundador, no se mueva de su silla. Hoy ya no tenemos las sillas azules, ¿verdad? Ni las verdes. Pero no se mueva de su silla. No se mueva de su silla. Una fe inmadura resiste aún el silencio, aún el desprecio, aún las malas miradas. Porque nuestra mirada, ¿en quién tiene que estar puesta? En Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. El silencio de Dios no es señal de abandono. No te sientas triste cuando oré
pero no siento nada. No es cuestión de emotividad, es cuestión que Dios está obrando en cada una de vuestras vidas. Jesús guardó silencio, pero esa no fue indiferencia. Jesús guardó silencio, pero esa no fue ausencia. Jesús guardó silencio, pero no es que, ay, qué pasivo. Es que los hijos de Dios son tan pasivos. Cuando los hermanos son hiperactivos, es que el pastor es tan pasivo porque es tan paciente y yo le admiro su paciencia. No, es que Dios está obrando y esperamos escuchar que la voz de Dios. Así es que una fe que no se rinde, una fe que no se rinde, aún en el silencio espera y no abandona, no se mueva de su silla. Que Dios tiene cosas grandes y maravillosas que aún no conocemos en nuestra vida. Y una segunda forma como nuestra fe, no rendirnos en nuestra fe, es que nuestra fe persevere. Que no, hemos dicho que nuestro camino no es nuestro destino, nuestro camino es el cielo. Y nuestra victoria está adelante del proceso, adelante del camino, no lo que estamos padeciendo en este momento. Una fe que persevera supera todo obstáculo. Una fe que persevera supera toda obstáculo o camino pedregoso o camino, aunque ande en valle de sombras, dice, no temeré mal alguno. No importa qué esté pasando, usted confíe, que su fe no caiga, persevere en su fe, no se rinda, porque solo en Cristo podemos ser libres en Jesús. Pero Jesús continúa. Y ya vimos la narración, pero dice, pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos le pidieron, ¿qué le pidió? Que la despidiera, que se vaya esta mujer porque no nos deja escuchar el sermón. Dile que se vaya, dijeron. Nos están molestando con sus súplicas. No nos dejan escuchar, no nos dejan concentrarnos en la oración. Entonces Jesús le dijo a la mujer, fui enviado a ayudar a las ovejas perdidas de Dios. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de Dios? El pueblo de Israel, dice. Le dijo, Dios no me ha mandado a ayudarte a ti. Otra ofensa. Y la mujer que tuvo una fe, que perseveró, no se movió de su lugar, insistió clamándole a Dios. Y la verdad es que los discípulos querían despedirla. Nos molesta con sus súplicas. Tal vez algo le resuena que alguna vez he escuchado. Ay, es que mucho insiste con lo mismo y lo mismo. Pero la palabra de Dios nos enseña que no tenemos que movernos. Una fe que no se rinde. Es la que tenemos que tener cada uno de nosotros. Una fe débil, ¿qué le pasa? Una fe débil se va ofendida. Una fe débil ya no persevera. Una fe débil se excusa. Una fe débil pone muchos pretextos. Una fe débil se va ofendida. Una fe firme que no se rinde no permite que una actitud le robe su regalo. Una fe que no se rinde no permite que le roben ¿qué? Su milagro. Su petición del corazón, aquella que usted ha puesto a los pies de Cristo, aquella que algunas veces la llevamos muy dentro del corazón, esa heridita. Pero Dios quiere que tengamos una actitud que no permitamos que otro nos robe el milagro. No importa quién. Y la invitación que en la vida, a veces la vida te va a fallar, los hermanos te van a fallar, la familia te va a fallar, aquel en el que tanto confías, le contaste algo y te va a fallar. Porque dice el Señor que no tenemos que confiar en el hombre. No dejes que una herida te aparte del milagro. No te la va a curar el hermano, es Cristo. Nuestras llagas han sido sanadas. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, no por el hermano, no por otro. Es la palabra de Dios la que va a sanar nuestras heridas. Una fe con desafíos, que es la tercera forma como vamos a nosotros a tener una fe que no se rinde. Aunque tengamos desafíos,
aunque tengamos retos, porque Jesús le dijo, Dios no me ha mandado a otra persona. ¿A quién la mandó? A los hijos de Israel, al pueblo de Israel, a ellos, dice, a las ovejas perdidas, pero no le dijo, muchas veces decimos las ovejas perdidas de Dios, o sea, a los hijos de Dios. Y fue un desafío, la retó porque le estaba diciendo, Dios no me ha mandado a ti, me ha mandado a ellos. Y ella quería que los dejara a ellos para que le pusiera atención a ella. Pero una fe que supera el rechazo es una fe que no se rinde, que se fortalece, porque algunas veces entre más nos ejercitamos, nos volvemos más fuertes. Cuando vamos al gimnasio comenzamos con 5 libras. Después vamos con 50, de ahí le vamos subiendo 20, 20, 20 y ahí vamos. Y así es en el Señor. Nosotros tenemos que ejercitarnos momento a momento. Y continúa la lectura del Señor y dice, ella se acercó y no le dijo, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me dices eso? Ella se acercó y le adoró. Dice la palabra que lo adoró. ¿Qué hizo esta mujer? Ella lo adoró y le rogó una vez más. Una vez más ella fue en oración. Una vez más ella le clamó. Una vez más ella le rogó y le dijo, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Aunque ya el Señor le había dicho que no estaba por ellos, pero ella insistió y le dijo, Señor, ayúdame. Y Jesús declara que fue enviado, aunque Jesús declaró que fue enviado solo a quién, a los hijos de Israel, solo al pueblo de Israel, a sus hijos, que a él lo había mandado el Padre. Pero esta mujer no tuvo una fe frágil. Una fe frágil se victimiza, se queja, murmura y muchas cosas más que usted quizás la conoce mejor que yo. Una fe frágil se victimiza. Una fe viva, que no se rinde, adora antes de recibir su milagro. Una fe viva adora antes de recibir su milagro. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de los que volvemos atrás. Tenemos una fe que no se rinde, que vamos adelante, paso a paso, y recordamos que es solo el camino, es el proceso, pero que no es nuestro destino, que nuestra victoria está adelante. Y por eso nosotros este año hemos proclamado que es el año ¿de qué? De nuestra victoria. Gloria al Señor. Ella no entró en dramas o en depresión o ay, es que me siento un poco desanimada. Ella yo me la imagino que como mujer griega se mantuvo firme y estuvo clamándole y no dejó de clamar a pesar de lo que decían los demás. Ella no entró en drama ni se victimizó, se postró y adoró a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso qué hizo? ¿Quiere mover el corazón de Jesús? Ore, clame, pregunte la voluntad de Dios. Ella se postró y adoró y eso movió el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, porque ella recibió, persistió, insistió, se sintió libre en la presencia de Jesús. Una mujer de fe, una fe como la de esta mujer. Una fe que estuvo en prueba. Jesús la puso a prueba. Una fe que fue, ella posiblemente iba, ay no, yo teniendo fe en este hombre. Fue rechazada. Superó el no, que todos le decían que se vaya afuera. Esta mujer es una fe que no se rinde. Y continuó nuestro Señor Jesucristo y Jesús le respondió, no está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, le respondió ella. Era respondona, no se quedó callada. Es verdad, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa de sus amos. Esas fueron las palabras que esta mujer le contestó y luego continúa y dice,
Jesús le dijo que no había que darlo. Esta mujer le mostró que a pesar del desprecio, a pesar de los hermanos, a pesar de los discípulos, a pesar de todo el grupo que estaba allí siguiendo a Jesús, ella tenía una fe firme, una fe que no se rinde. Ella podría decir que tenía una fe, a pesar de que estaba conociendo a Jesús, una fe madura. O sea, que era una mujer de convicción, que entiende que un no siempre es definitivo. Un no es que no se puede. Un no es que posiblemente Dios quiere que revises tu vida, que te hagas un autoanálisis, que reflexiones, que medites en la palabra y que recuerdes qué es aquello que te está estorbando para no recibir tu milagro. Pero Dios te ha dicho posiblemente no este día, posiblemente en esa petición del corazón te ha dicho no, pero quizás ese no es todavía no. Y yo pienso que así lo creyó esta mujer. Dijo, bueno, me está diciendo no porque lo están acosando, lo están molestando todos sus seguidores. Pero era un todavía no. Una fe como esta mujer que no se rinde. Se requiere de humildad. Se requiere tener, como nos decía nuestro pastor fundador, que ponernos de esos aceitillos para que todo nos resbale. Una fe como la de esta mujer no se rinde. Y usted tiene que aprender que no se debe resistir a cualquier situación. Recordar que ¿quién es la solución? Jesús es la solución. Esta mujer tuvo humildad, tuvo fortaleza, no se rindió y esperó con esperanza. Esperó en Él, creyó en Él y no se rindió. Y finalmente nuestro Señor Jesucristo tuvo una respuesta para ella, como ya lo narramos. Pero la palabra de Dios nos dice, Jesús le dijo, finalmente, después de todo el drama, después de, imagínense, podríamos decir qué gran show, que esta mujer no hablaba suave, esta mujer le gritaba a Jesús, y me imagino que Jesús, para responderle, como había una multitud, no le podía hablar al oído, ¿verdad? Sino que todo era fuerte y los discípulos gritándole, échala fuera, que se vaya, nos distrae. Pero Jesús le dijo al final, apreciada mujer. ¿Cómo le dijo Jesús? Apreciada mujer, porque Él escogió lo más vil para avergonzar lo que dice que es. Él escogió a esta mujer que tenía otra cultura, que no era una mujer judía, y le dijo, apreciada mujer, tu fe es grande. Y con ese versículo iniciamos, que es nuestro versículo final. ¿Cómo le dijo? Tu fe es grande. ¿Cuántos quieren escuchar esa voz de Dios que le diga, tu fe es grande? Y luego le siguió diciendo, se te concede lo que pides. ¿Cuál es tu petición este día? ¿Cuál es la petición de tu corazón? Conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque como nos dice el pastor alguna vez, hay veces estamos pidiendo contra la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu petición? Se te concede lo que pides, dice. Y al instante, ¿qué pasó? Su hija, dice la palabra, que al instante su hija fue sanada. Ella había visitado todo lo que narramos al principio. Había ido a anduvo ¿cómo se dice? Es de la Seca, la Meca, que son los lugares allá, ¿verdad? Que va de la Seca y luego van a la Meca, y esa es otra cultura que hacen todos esos recorridos anuales. Pero dice, al instante la hija se sanó para gloria del Señor. Ella, ese no, sabía que había que esperar. Tenía que esperar que Jesús obre. Cuando no escuchas la voz de Dios, es que Dios está obrando en tu vida. Solo quiere que tú le preguntes su voluntad, que tú le preguntes el propósito de lo que estás aconteciendo. Pero esta mujer no se fue con el silencio. Esta mujer insistió, no se rindió y no se fue. Cuando Jesús guardó silencio, no se fue. No se rindió ante la ofensa. Esta mujer no se marchó ante el rechazo de todos y de Jesús mismo. No retrocedió ante el no. No retrocedió ante el silencio. Ella permaneció
con esa armadura que usted debe de tener y que estamos aprendiendo los días sábados, esa armadura de Dios para gloria del Señor. Cíñete tu cinturón, cíñete esa armadura, que Dios no quiere que te rindas. No retrocedió ante él, no, porque ella sabía que era parte del camino, el proceso que estaba pasando, y que adelante estaba su victoria. Su fe la llevó a recibir la petición de su corazón, el milagro. No sé qué estás clamando este día, no sé qué te congoja, no sé qué es lo que ya no lo soportamos dentro, pero Dios tiene algo para ti este día. Jesús la honró diciendo, Jesús, a pesar que todos la habían rechazado, Jesús la honró públicamente, y yo me imagino, porque como aparece una expresión ahí, se lo debe haber dicho en grandes voces, en altas, claras y pausadas voces, mujer, grande es tu fe. Y ahí la honró Jesús. ¿Cuánto quiere que Jesús le diga? Grande es tu fe, seas hombre, seas mujer, pero que Dios te va a honrar por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer no tenía una fe muerta, tenía una fe viva, una fe que no se rinde, una fe que perseveró, una fe que Jesús, estando en la presencia de Jesús, la hizo sentirse libre. Y libres somos en Cristo Jesús, cada uno de nosotros, cuando le clamamos conforme a su voluntad. Gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor. Inclinemos nuestros rostros y que esta palabra quede grabada en cada uno de vuestros corazones. Padre Santo, Padre bueno, a esta hora, Señor Jesús, te damos gracias, Papito Dios. Te damos gracias por este ejemplo, Padre Santo, de esta mujer Sirofenicias, Padre bendito. Esta mujer, Padre Santo, que no tenía una fe muerta, que a pesar de no ser de tu pueblo, Señor, no tenía una fe fingida, Padre bendito. Era una fe viva, persistente y determinada. Una fe, Señor, a la que Jesús respondió con la petición de su corazón. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.